Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a esta noche de Impacto RIB de la iglesia RIB en Bogotá, Colombia. Reciban un fuerte saludo, una calurosa bienvenida. Muy buenas noches a Valentina González que se conecta. Bienvenida. Estamos muy contentos de tenerlos por acá. Rocío, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas noches. A todas las personas que se empiezan a conectar y que empiezan a seguir nuestras transmisiones día a día. Buenas noches, Lili. Nos alegra de tenerlos por aquí. Ya tenemos varias personas conectadas. Y bueno, estamos arrancando un nuevo mes, el mes de marzo de este 2021. Hola, mami. Dios te bendiga. Qué bueno verte por aquí. Emma Rojas, buenas noches. Estamos trabajando el tema que aparece ahí en nuestro título de Cerrando Etapas. Un tema muy importante, un tema muy relevante y creo que se ajusta mucho a la realidad de hoy en día. Marcela Sánchez, Daniela Ponte, buenas noches. Y bueno, aprovechamos para darles un saludo de parte de la iglesia RIB aquí en Bogotá, en Colombia, de parte también de nuestros pastores. Reciban un cordial saludo, un saludo también para ellos, para nuestra pastora Blanca Lilia Primicerio y el pastor Gilberto Muñoz. Y así para cada persona, cada servidor, cada uno de ustedes que se acerca a estas noches de transmisión y de un momento especial que ya hemos tenido durante ya un tiempo largo. Ya vamos a cumplir un año de esta contingencia y bueno, creo que es un tiempo que ya hemos dedicado y que hemos separado. Entonces les decía que en esta noche estamos hablando de nuestro tema del mes de marzo, cerrando etapas. Y ahí en la descripción del video usted ve que hoy vamos a hablar de diciendo adiós, aprendiendo a decir adiós. Entonces, desde que nosotros nos acercamos al Señor, uno de los versículos más importantes o los más representativos que nos han dicho siempre está en 2 Corintios, capítulo 5, 17. Yo le invito a que usted lo busque ya con su Biblia. Los amigos que de pronto no tienen Biblia, pues que la puedan entonces escuchar, porque estas transmisiones llegan a muchas personas. Entonces, 2 Corintios 5, 17 es uno de los pasajes bíblicos más conocidos y más famosos cuando nosotros nos acercamos a Cristo. Y hay millones, diría yo, de predicaciones que parten con este versículo y es el famoso que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. En versiones más recientes dice: esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado, una vida nueva ha comenzado. Yo me preguntaba, bueno, si esto realmente es así cuando llegamos a los caminos de Dios, como nos lo han vendido, como lo hemos escuchado, que es automáticamente viene una reconfiguración de nuestra mente y de toda nuestra psique, y ya dejamos de vivir en el pasado. ¿Por qué entonces hay personas que aunque hemos conocido a Dios, aunque hemos tenido un encuentro con Dios, lo hemos recibido como nuestro Señor y Salvador en nuestro corazón, por qué esto no ocurre así? Porque realmente no podemos decir realmente mi vida antigua ha pasado, realmente he olvidado todo el pasado, realmente he olvidado todas las circunstancias y realmente he olvidado todo el dolor? Porque si esto es así, y hemos conocido a Jesús, porque realmente aún encontramos incluso liderazgo o incluso pastores o incluso personas que llevan mucho tiempo hablando de Jesucristo con amargura, con recuerdos tristes, con depresiones, con resentimientos, que son criticones, que son juzgadores, personas que son rencorosos, que tienen cierto nivel de paranoia, personas con frustraciones, personas iracundas, personas que son resentidas? ¿Por qué encontramos esto? Si aquí nos dice que apenas nosotros, cuando recibimos a Cristo, todo lo malo, todo lo antiguo ha pasado y ahora todo es hecho nuevo. Y si bien esto es así, no estoy poniendo en tela de juicio este versículo, yo creo firmemente que cuando una persona recibe a Cristo en su corazón, su vida pasada queda atrás y todo es hecho nuevo, porque Él dice que Él todo lo hace nuevo. Pero también es importante que seamos realistas, y es
que en ocasiones esto se ha malinterpretado diciendo ya usted no crea en su pasado, ya usted no viva en su pasado, ya usted anule todo eso, ya usted a partir de este momento usted deja de recordar las cosas y usted se concentra ahora solamente en Dios. Y por eso es que tenemos iglesias plagadas y liderazgo plagado de estas características que les decía ahorita. Muchos no podemos experimentar realmente la libertad de una vida nueva. ¿Por qué? Porque no hemos sanado nuestro pasado y porque no hemos cerrado ciclos, no hemos cerrado etapas como el tema de este mes, ni hemos dicho un adiós contundentemente a situaciones o a personas o a ideas que nos mantienen aún atados a nuestro pasado. No experimentamos esto porque no permitimos que Dios entre a nuestro pasado y nos sane. En ocasiones he escuchado muchas predicaciones y muchos mensajes donde se dice, no, es que usted a partir de este momento ya no puede vivir en su pasado, usted olvide todo lo que le ha pasado hasta este momento, y tristemente nos damos cuenta que esto no es así y que esto no es una realidad. Estos versículos nos dicen que en efecto Dios nos va a transformar, pero Él no nos va a obligar, Él no nos va a configurar automáticamente como un computador para sanar las heridas, para sanarnos obligatoriamente. Si usted y yo tenemos una herida, las heridas llevan un proceso de sanación y tienen un proceso para curarse. Dios, ¿qué hace? Él nos da el diagnóstico, Él nos muestra por medio de su Espíritu Santo qué es lo que debemos nosotros sanar, en qué áreas de nuestra vida estamos nosotros faltos de cerrar algún ciclo, de cerrar alguna etapa, pero corresponde a nosotros seguir el tratamiento, corresponde a nosotros entregar esa carga a Dios. Entonces, Dios por su lado, Él hace el trabajo y por medio de su Espíritu Santo nos dice y nos muestra qué son esos ciclos, esas etapas que no hemos cerrado, pero somos nosotros los que tenemos que tomar acción para poder hacer el cierre de estos ciclos. Entonces, la pregunta en esta noche es, ¿qué ciclo aún no hemos cerrado de nuestro pasado que nos impide que esta realidad de 2 Corintios 5:17 sea una realidad en nuestra vida? ¿Por qué será que hay muchos seguidores de Jesucristo que aún tenemos muchos chichones en nuestra vida sentimental, emocional, familiar, y que aún recordamos cosas que nos han sucedido y aún nos duele, aún hay un dolor? ¿Por qué? Porque no hemos permitido que Dios realmente nos sane y nosotros no hemos dado tampoco y no hemos dicho adiós realmente a esa situación, que es el título de nuestro pensamiento de hoy. Entonces hay un listado de ciclos que nosotros pudiéramos llegar a tener abiertos todavía. El problema de un ciclo no es el ciclo en sí, porque un ciclo tiene un inicio y un final. Como lo aprendimos en biología básica, todos los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Pero el problema es cuando el ciclo se empieza a volver cíclico y se empieza a volver vicioso, se empieza a repetir y repetir y repetimos en nuestra vida patrones y patrones todo el tiempo. Resultamos con las mismas personas tóxicas alrededor, resultamos con el mismo tipo de jefes, resultamos con el mismo tipo de parejas, resultamos con el mismo tipo de problemas una y otra vez. Eso es porque hay situaciones no resueltas en nuestra vida. Entonces, ¿qué tipo de ciclos o de etapas nosotros pudiéramos no tener todavía del todo cerradas y no les hemos dicho adiós? ¿Y qué ciclos realmente tenemos que cerrar? Obviamente, el primero sería el ciclo de la muerte de un ser querido, de un familiar. Es importante que nos demos el tiempo para nuestro luto, pero que también le pidamos a Dios que Él nos ayude a salir de ese ciclo. Otro ciclo que hay que cerrar, los ciclos del noviazgo o amistad. Hay personas que duran con una tusa 3, 4, 5, 10 años y todavía siguen recordando lo que les hicieron, lo que les dejaron de hacer, las promesas rotas o las amistades. Entonces todavía se sigue mirando en el Facebook en qué andan, se sigue mirando en las redes sociales si la nueva persona, la nueva amistad es mejor que usted, se sigue mirando si la nueva pareja que se consiguió es más guapo o más guapa que usted, y son esos comportamientos que nos hacen ver que no tenemos ciclos cerrados. ¿Qué otro ciclo que hay que cerrar? Cuando se hacen ciclos de amores platónicos, se construye un ídolo. O las conversaciones pendientes para restaurar una relación. Cuando postergamos y postergamos y postergamos conversaciones que sabemos que tenemos que tener con ciertas personas para llegar a una relación por lo menos educada. Otro ciclo que hay que cerrar, pagar lo que debemos o lo que alguna vez nos llegamos a robar.
la salida de una iglesia a un ministerio. Por eso encontramos personas que después de 15, 20 años siguen como con cierta obsesión porque siguen hablando de la iglesia a la que pertenecían, siguen hablando del ministerio al que pertenecían, siguen comparando el ayer con el hoy, y eso es una muestra de que hay ciclos que no están totalmente cerrados. También, por ejemplo, cuando nos vamos de vacaciones y regresamos a nuestra nueva realidad. Entonces, si nos íbamos de vacaciones y nos íbamos a otro país fuera de Colombia o a una ciudad más bonita que Bogotá, llegábamos a comparar todo. Estos trancones tan horribles, este clima tan feo, es que en tal país es mejor, es que en tal país sucede esto, en tal país no hacen lo otro. Es importante cerrar esos ciclos. Otro ciclo, personas que se van de nuestra vida. Es importante aprender a aceptar que en nuestra vida hay personas que llegan para quedarse, otras personas que están por una temporada y que luego deben marcharse y seguir su camino. Por ejemplo, los hijos, o cuando los líderes estamos formando personas. Hay personas que llegan a nuestra vida pero que también se van. Otro ciclo que hay que cerrar cuando caemos en una quiebra, cuando caemos en una parte económica complicada. Otro ciclo que hay que cerrar, las consecuencias de la edad. Hay personas que pasa el tiempo y se les dificulta mucho ver cómo cambia su reflejo en el espejo, ver que los años ya han llegado, se les dificulta mucho aceptar su propia edad. Por eso vemos personas que no visten de acuerdo a su edad, personas que no se comportan de acuerdo a lo que pues ya es una persona de su edad. Entonces es importante que nosotros sepamos que hay ciclos y hay situaciones a las cuales debemos decir adiós. Entonces, anoche veíamos con Edwin como las características que nos ayudan a reconocer si nosotros estamos con una etapa inconclusa en nuestra vida. Nos hablaba de nuestro vocabulario, de nuestras expresiones, que siempre estamos hablando de un tema, que hay cierta amargura. Y en esta noche quiero que profundicemos un poco en cómo podemos cerrar esas etapas, en cómo podemos cerrar esos ciclos. Y para eso quiero ilustrarlo a través de una historia muy conocida, que es la vida de Jacob. Ustedes saben que Jacob fue hijo de Isaac y él tuvo un hermano que se llamó Esaú. Jacob era el menor, Esaú era el mayor. Para hacer la historia corta, Jacob engañó a toda su familia para quedarse con todos los derechos de su hermano mayor. Engañó a su papá lo bendijo a él en lugar de su hermano mayor Esaú. Y aparte de eso también Jacob se acostumbró a vivir con ciclos abiertos en su vida todo el tiempo. Se acostumbró a vivir con etapas abiertas y etapas y ciclos que no estaban cerrados. Entonces Jacob, después de que engañó a su papá, engañó a su hermano, él salió huyendo de su familia. Y si miramos este estudio de caso de Jacob, usted lo puede encontrar en Génesis capítulo 30, a partir del 25, donde nos empieza a contar toda la historia de Jacob. Pero no lo vamos a profundizar ahí. Vamos, más o menos desde el 25 hasta el 35, usted encuentra toda la historia de Jacob y de Esaú. Entonces, este muchacho se acostumbró a vivir con etapas inconclusas en su vida. La primera de ellas, no cerró ciclos con su familia cuando se fue huyendo por el engaño que les hizo a todos, a su papá y a su hermano. Se lo encuentra en Génesis 32. Luego, cuando llegó a su destino, cuando ya él mismo se fue de su casa, llegó a otro lugar y allá también engañó a su suegro. Cuando él se casó y raptó a sus dos esposas y engañó a su suegro, y tampoco cerró este ciclo. Dice Génesis capítulo 31, versículo 30 al 31, que cuando su suegro se dio cuenta del engaño, le preguntó y le dijo: ¿qué pretendes engañándome de esta manera? ¿Cómo te atreves a llevarte a mis hijas como si fueran prisioneras de guerra? ¿Por qué huiste en secreto? ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué no me dijiste que querías marcharte? ¿Por qué no me dejaste besar a mis hijas y a mis nietos y despedirme de ellos? Has actuado como un necio. Le está diciendo, ¿por qué saliste corriendo? ¿Por qué no cerraste el ciclo y dijiste las cosas en claro? Y a veces nos pasa a nosotros eso. Pasa algún problema, alguna dificultad, y en lugar de cerrar el ciclo o en lugar de aprender a decir adiós de una manera sana, lo que hacemos es salir huyendo. Lo que hacemos es dejar las cosas inconclusas, como lo hizo Jacob. Y mire la respuesta a la cual Jacob llegó cuando su suegro le hizo estas preguntas. Dice el versículo 31 que Jacob le respondió: me apresuré a irme porque tuve miedo.
Y en ocasiones eso sucede en nuestras vidas. No cerramos ciclos porque hay temores en nuestro corazón. Jacob nunca dijo adiós ni cerró ciclos precisamente por esto, por miedo. Usted también lo encuentra cuando él huyó de su papá y de su hermano. Dice que él también tuvo miedo porque su hermano lo iba a matar. Esaú, su hermano, lo iba a matar cuando descubrió que lo había engañado y que le había robado todos los derechos de ser hijo mayor. Jacob se acostumbró a vivir temeroso, se acostumbró a vivir con etapas abiertas, con ciclos inconclusos por su miedo a enfrentar y a afrontar las situaciones. Pero como siempre les he dicho, siempre hay una solución. Y en este camino de Jacob, en su vida de ciclos abiertos, en el capítulo 32 finalmente llega un momento clave en la vida de Jacob, como ha llegado un momento clave a nosotros en algún momento de nuestra vida o posiblemente en esta noche para usted. Y es de tener un encuentro personal con Dios. Nos narra el capítulo 32 que llegó el momento en que Jacob quiso regresar a su casa, pero se acordó que tenía ya algo inconcluso con su hermano Esaú. Y nos dice que él empezó a decir, bueno, voy a empezar a listar todo para encontrarme de manera amable con mi hermano Esaú. Dice que en su humanidad, él dijo, no, si yo lo lleno de regalos, de pronto a él se le pase la rabia. Si yo lo lleno de atenciones, de pronto a él se le suavice el corazón y ya no quiera matarme. Nos cuenta la Biblia que alistó muchísimo ganado, muchísimos regalos, muchísimas cosas preciosas. Más o menos la cuenta eran 200 cabras, 20 chivos, 200 ovejas, 40 vacas, 20 carneros, 30 camellos con sus crías, 20 burras y 10 burros. O sea, creo que exageré un poco. Pero él hizo todo esto como para suplir el faltante y por la culpa que tenía. Pero me llama la atención que Jacob hizo todo esto en sus fuerzas humanas, pero en el versículo 22 de ese mismo capítulo nos dice que durante la noche, cuando ya la noche es símbolo de él, cuando todo está más oscuro, cuando todo está más difícil, nos dice que durante la noche y antes de encontrarse con su hermano, la noche anterior, antes de encontrarse con su hermano y reencontrarse con su hermano, tuvo un encuentro con Dios, tuvo un encuentro con el ángel del Señor. Incluso nos cuenta acá la historia, usted la puede leer, que tuvieron una batalla en la cual incluso Jacob luchó toda una noche con el ángel del Señor. Y le pedía que lo bendijera y que lo bendijera hasta que el ángel del Señor lo bendijo. Pero me llama la atención que en este encuentro con Dios, Jacob fue tocado por el Señor. Y a partir de ese encuentro con Dios se empezaron a desarrollar una serie de comportamientos diferentes en Jacob, que fue capaz de decir a Dios de una manera sana y de una manera conforme a la voluntad de Dios. Dice Génesis 32, 22 al 32. Que Jacob luchó, de hecho se llama este capítulo Jacob lucha con Dios, y nos cuenta cómo el mismo ángel tocó la cadera de Jacob y se la dislocó y él quedó cojeando toda la vida a manera de recuerdo que él había tenido esa lucha con Dios. Cuando Jacob tiene este encuentro con Dios, empieza a tener un encuentro también con sus ciclos no cerrados. Y empieza a identificar aquello que estaba abierto. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar estas situaciones de ciclos abiertos? Lo primero, identificar lo que está abierto. ¿Cómo vamos a hacer eso? A través de un encuentro con Dios en nuestro tiempo por medio del Espíritu Santo. No es que nos vamos a esperar que venga un ángel y nos disloque un muslo, ¿cierto? Pero sí aprender a identificar lo que está abierto en nuestras vidas, lo que está inconcluso, así como le sucedió a Jacob a partir del encuentro con el ángel. ¿Cómo más podemos cerrar un ciclo? Vamos a hacerlo a través de aterrizar y aceptar nuestra realidad. Es decirnos a sí mismo, esto ya se acabó, esto se cerró, esto se terminó. Y aprender a afrontarlo. ¿Cómo más vamos a decir adiós o cómo más vamos a cerrar un ciclo? Entregar a Dios ese ciclo y decirle a Dios lo que estamos sintiendo en el momento cuando estamos cerrando ese ciclo. En el caso de Jacob, el que sentía, nos cuenta la historia en el capítulo 32, que cuando él se iba a encontrar con Esaú, le dijo al Señor, oh Señor, te ruego que me rescates de la mano de mi hermano Esaú. Y vuelve y repite, tengo miedo que venga para atacarme a mí y a mis esposas y a mis hijos. Una vez más, el mismo miedo que presentó cuando estaba huyendo de su suegro Labán.
Entonces, es importante que así como hizo Jacob, nosotros también entreguemos a Dios lo que podamos estar sintiendo en el momento en que estamos cerrando un ciclo. Señor, es que me da rabia porque no es justo. Señor, es que tengo dolor porque me ofendieron de esta manera. Es que tengo miedo porque siento que solo o sola no voy a poder. Es que tengo cierta ansiedad, tengo cierto afán. Es importante que esos sentimientos se los entreguemos al Señor. ¿Cómo más vamos, así como hizo Jacob, cómo más vamos a cerrar los ciclos? Entonces, renunciar al ídolo que hemos hecho de ese ciclo y despedirnos en oración. A veces podemos decir, sí, yo ya sé que esto se acabó, ya sé que esto se terminó, pero volvemos otra vez y nos metemos a las redes sociales a mirar qué está pasando con esas personas. O seguimos pendientes de lo que esa iglesia continúa haciendo. O seguimos pendientes de lo que esa persona que nos ha herido continúa haciendo. Y eso es una muestra importante que el ciclo no está cerrado y es lo que Dios quiere que en esta noche nosotros aprendamos a saltar al otro lado. ¿Cómo vamos a renunciar a ese ídolo que hemos hecho de ese ciclo no cerrado y no terminado? Posiblemente a algunos nos va a tocar borrar números telefónicos, nos va a tocar sacar de redes sociales a ciertas personas, vamos a tener que empezar a agendar citas para hablar con personas y decir un no definitivo, empezar a tomar decisiones más importantes. ¿Cómo más vamos a cerrar estos ciclos? Cerrando la puerta a Satanás. Nosotros todos tenemos un enemigo y a veces nos damos cuenta que los ciclos están abiertos no solamente porque tengamos una dificultad a nivel humano para hacerlo, sino porque estamos siendo influenciados por cosas que vienen de Satanás. Por ejemplo, cuando desarrollamos fijaciones, obsesiones, nos volvemos tercos frente a un tema, nos ponemos rebeldes frente a alguna situación o tenemos sentimientos de luto o de muerte, de depresión, un vacío, un existencialismo extremo, vivimos en las fantasías o vivimos llenos de estrés. Todo esto son puertas que hemos abierto para que el ciclo no se pueda cerrar y también tenemos que estar pendientes de ellas. ¿Cómo más vamos a cerrar un ciclo? Aprendiendo del ciclo. Es preguntarnos qué hice bien, qué hice mal, qué aprendí de esto, qué debo aprender, qué me quiere enseñar Dios, qué me enseñó Dios. Obviamente para no repetir el mismo ciclo, porque recuerde que cuando un ciclo se vuelve vicioso o cíclico, ese es el problema. ¿Cómo más? Y finalmente, disponga su corazón y desate la fe. Cuando nosotros no reconocemos que realmente tenemos un ciclo no cerrado o no hemos cerrado una etapa, nuestra fe está atada. Dios nos quiere liberar y eso es una realidad para todas las personas que llevamos mucho tiempo en los caminos de Dios, para las personas que están empezando, para todos los seres humanos, la promesa es la misma. Dios nos quiere dar vida y vida en abundancia cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón. Pero Él no va a hacer, Él nos promete liberarnos, pero Él no va a hacer lo que nos corresponde a nosotros. ¿Qué tipo de fe debemos desatar en este tipo de ciclos? Cuando nosotros tenemos una fe sana es que aunque sabemos que hay un vacío y un ciclo no terminado en nuestra vida, estamos seguros que Dios está colocando lo que falta. Hay una canción muy bonita de Tercer Cielo que dice que Dios sabe cómo conquistarle el alma a cualquiera y que Él siempre pone en cada alma lo que le falta a esa alma. Su falencia puede ser diferente a la mía puede ser diferente a la de mis padres, a la de mis hermanos, a la de mi familia. Y Dios conoce cuál es la falencia y qué es lo que falta en nuestra vida. Entonces, para cerrar un ciclo debemos identificarlo, el ciclo que está abierto, aterrizar y aceptar nuestra realidad, entregar a Dios lo que sentimos, sea cual sea el sentimiento, renunciar al ídolo que hemos hecho de esa obsesión que hemos hecho de esa situación, que han pasado 20 años después del divorcio, han pasado 15 años después de que usted se fue de un ministerio, de una iglesia y todavía lo sigue recordando. Cerrar la puerta a esas situaciones negativas que el diablo trae a nuestra vida, aprender de ese ciclo y finalmente disponer nuestro corazón y desatar la fe. Y eso precisamente fue lo que hizo Jacob después de que tuvo el encuentro con Dios. Nos cuenta la historia en el capítulo número 33. Se llama Jacob y Esaú se reconcilian. Después de que Jacob tuvo ese encuentro con el ángel y el ángel lo bendijo, Jacob en cierta medida tuvo una transformación
en la manera en que veía su ciclo abierto. Pasó de tener miedo a ser valiente y a poderle dar la cara a su hermano al cual había traicionado. Y usted lee este capítulo 33 y nos cuenta algo muy importante que a veces nosotros olvidamos. Y es que ellos pudieron verse cara a cara, dice que se abrazaron, se besaron, lloraron y ellos entablaron una relación cordial. Y a veces eso es lo que sucede con nosotros. El cerrar un ciclo y el decirle adiós a una persona no implica que nosotros tengamos que ser groseros, no implica que tengamos que ser, que no tengamos que ser cordiales o educados. Vengo de situaciones en donde nos enseñaron que el tener carácter era ser grosero, era ser duro, era decir sí o no y punto. No. Dios nos enseña por su palabra que sí, como hijos de Él debemos tener un carácter formado, pero ya hemos aprendido que el carácter es aprender a controlar nuestras emociones. Y aquí Jacob y Esaú nos cuentan la historia que ellos aprendieron a cerrar este ciclo y ellos se trataron de una manera amorosa y tierna. Usted empieza a leer y empiezan a decir algo así como el cuelga tú, no cuelgo yo, no cuelga tú, no. Ellos empezaron a decir yo te acompaño y el otro dice no, yo te acompaño, no, déjame acompañarte, déjate, mando a mis sirvientes para que te acompañen. Y empezaron en esa cordialidad y nos cuenta la historia que finalmente se reconciliaron. Cerraron los ciclos siendo contundentes, pidiéndose perdón. Jacob le pidió perdón a su hermano, ya lo llamó y le dijo, tú eres el mayor, yo soy tu siervo, yo lo reconozco. Esaú también dejó su odio. Ninguno de los dos fue grosero, porque cerrar un ciclo no implica ser grosero. Y me llama la atención que ambos también, después de cerrar el ciclo, se dijeron adiós. Y usted lo encuentra en el versículo 16. Dice que después de todo esto, cuando se presentaron la familia, se presentaron las esposas, se presentaron a los hijos, hasta el ganado que tenían, y se contaron como rápidamente que había sido de su vida en todos esos años, nos cuenta el versículo 16. Entonces Esaú se dio la vuelta y emprendió el camino de regreso a Seir ese mismo día. Y Jacob, por su parte, en cambio, viajó hasta Sucot. Cada uno tomó su camino. Cada uno de manera cortés cerró su ciclo, pero cada uno siguió su propio camino. No terminaron juntos. A veces como iglesia estamos acostumbrados y vivieron felices para siempre. Y resulta, iglesia y amigos que nos escuchan, que no siempre todos los finales son así. Hay finales en los cuales tenemos que aprender a decir adiós. Hay finales en los cuales tenemos que aprender a decir, cierro esta etapa, Señor, cierro este ciclo. Gracias por lo vivido. Yo le agradezco a estas personas por lo que me enseñaron, pero debo seguir adelante. Jacob y Esaú no terminaron juntos, se dijeron adiós, pero nos cuenta la historia que quedaron con una relación cordial. Porque no nos cuenta por ningún lado que siguieron guardándose rencor y que estaban esperando otra vez encontrarse para matarse. Porque si usted lee el capítulo 35, el versículo 28 y 29, nos cuenta que cuando murió el papá de los dos, que se llamaba Isaac, dice que ellos se volvieron a encontrar y enterraron a su papá. Dice, después Isaac dio su último suspiro y murió en buena vejez y se reunió con sus antepasados al morir. Y lo enterraron sus hijos, Esaú y Jacob. Los dos hermanos, aunque se disculparon, aunque se reconciliaron, aunque cerraron su ciclo y se separaron, no quedaron como enemigos. Entonces, por eso es importante que nosotros, así como hizo Jacob, aprendamos a cerrar estos ciclos que la vida nos trae. Y es importante que sepamos que solos no lo podemos hacer. Nunca vamos a poder cerrar un ciclo por nuestras propias fuerzas. Podremos llegar a hacer terapia, podemos hacer muchas cosas que en efecto nos van a ayudar, pero el único que nos puede revelar realmente qué áreas y qué ciclos y qué etapas están en nuestra vida sin resolver es el Espíritu Santo de Dios. De ahí la importancia que usted lo invite a que viva en su corazón, la importancia que usted le diga, yo necesito tu ayuda, Espíritu Santo. Jesús, yo te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Entra en mi vida y por favor revélame cuáles son todas aquellas circunstancias y ciclos abiertos de mi pasado que aún me impiden tener una vida en abundancia y ser una nueva criatura, como lo dice 2 Corintios 5:17. Por eso hoy los invito a que usted ahí donde está pueda cerrar sus ojos y invita al Espíritu Santo a que en ese momento donde usted está, en ese lugar, usted le diga, Espíritu Santo, ven a este momento a mi vida. Yo te pido que tú me ayudes a aprender a decir adiós conforme a tu voluntad. Y yo te pido que traigas a mi memoria y que me ayudes a identificar cuáles son estos ciclos y estas etapas abiertas en mi vida.
que yo las pueda aceptar, que yo pueda entregarte esto que siento por esta situación o por estas personas. Yo hoy renuncio a estos ídolos y a esta obsesión que he hecho de este tema o de esta situación y cierro la puerta a los pensamientos de Satanás en mi vida, de obsesión, de terquedad, de rebeldía, de luto, de tristeza. O yo sé que tú me enseñas algo al recordar estas experiencias vividas. Y como dice tu palabra, ya no hago memoria de las cosas antiguas con tristeza, sino que yo prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación que es Jesucristo. Y dígale al Señor también que usted dispone y yo disponemos nuestro corazón para que nuestra fe sea desatada y sepamos que es Dios el que va a colocar eso que falta en nuestras almas. Y quiero cerrar con Filipenses capítulo 3 versículo 13, que se los había dado en el último live, y dice: no he logrado todo, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Y esa es la invitación en esta noche para todos, que podamos realmente cerrar ese pasado, cerrar ese ciclo y experimentar la vida nueva en Jesucristo. Entonces, les enviamos un abrazo de parte de nuestra iglesia. Recuerden visitar nuestras redes sociales y mañana nos vemos en nuestro servicio interno por Google Meet y el próximo jueves nuevamente en estas transmisiones en Facebook. Recuerde que tenemos ya nuestras reuniones presenciales los domingos a las 10 de la mañana y a las 11:30. Un abrazo para todos y feliz noche.